ninguno es en esencia mejor o más importante que el otro. Pero todo depende también de qué países se trata. Cuando se trata de países pequeños, de territorio reducido, como puede ser el caso de Chile, Uruguay, países chicos en general, ¿no es cierto? El sistema unitario anda muy bien. Chile y Uruguay son precisamente ejemplos de sistemas unitarios donde la distribución geográfica del desarrollo es bastante razonable, no hay centralismo. Pero en los casos de los países grandes, como es el de la Argentina, desgraciadamente el sistema unitario difícilmente funcione porque las distancias son grandes, porque las realidades son diferentes, hay una gran diversidad por el tamaño, entre otras cosas, y por la historia y la cultura. Eh, yo creo que en la Argentina no había otra forma de hacerlo que no fuera la federal, pero eh, las razones por las cuales el federalismo en general funciona mejor que el unitarismo, aún en los países pequeños, le ha dado nada menos que Juan Bautista Alberdi. Para mí es el prócer de nuestra etapa independiente a quien yo más admiro, porque los argentinos somos muy proclives a rendirle homenaje a los hombres poderosos que han tenido poder, militares o gobernantes importantes, pero Alberdi, que ni fue militar ni fue gobernante, es el hombre que nos ha hecho el legado más importante que tenemos los argentinos, la Constitución de 1853, que cuando la cumplimos y la cumplimos bien, la Argentina se convirtió en uno de los principales países del mundo. Y cuando dejamos de cumplirla o la reemplazamos por otra, la Argentina entró en decadencia y desgraciadamente, es doloroso decirlo, sigue en esa situación. Alberti daba una razón de tipo económico, por lo cual el sistema federal era más eficiente, porque decía que el que gasta siempre mal, el que gasta de lejos. Es decir, el que no está en el lugar donde se hace el gasto, no sabe bien qué debe hacerse, porque se equivoca. Entonces, en un país grande, esto tiene mucho más importancia. Si alguien desde el otro extremo del país toma decisiones sobre lo que tiene que hacer, por ejemplo, desde Buenos Aires, lo que hay que hacer en Salta, lo que hay que hacer en Neuquén, obviamente no conoce el terreno, lo va a hacer mucho mejor el salteño o el neuquino. Eso habla ya en favor del federalismo. Yo también tengo un argumento que es un argumento principista. Yo creo que en el país, somos en un país republicano, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y el bienestar del país es el bienestar de todos los ciudadanos y de todas sus regiones. O sea que si las provincias son la parte y la nación el todo, el bien del todo está en función del bien de las partes. No puede haber bienestar en el todo si en las partes no hay bienestar. Y eso emparenta el federalismo con el liberalismo, que es mi pensamiento y quizás el pensamiento de varios de los que están acá. ¿Por qué? Porque también en el liberalismo la parte es más importante que el todo. En el liberalismo los ciudadanos son al Estado, lo que en el federalismo las provincias son a la nación. Por eso hay una diferencia sutil en los términos. Los unitarios siempre han hablado de unidad nacional. Unidad tiene varias acepciones. Unidad de estar unidos, sin duda, y eso creo que es lo que dicen. Pero unidad significa también reducir todo a uno, es decir, unificar, hacer todo idéntico. Y eso no es lo que se espera porque hay que respetar la diversidad. En cambio, los federales hemos hablado siempre de unión y en el preámbulo de la Constitución de 1853, aún vigente, en la letra al menos, se habla de promover la unión nacional. Ahora bien, la Argentina es un país teóricamente federal, pero en la práctica no solo es unitaria, sino que es algo para mí más grave, que es centralista. El federalismo y el unitarismo tienen versiones puras y versiones impuras, por llamarle de alguna manera, no sé si son los términos más apropiados. La versión impura del federalismo es el localismo, es decir, el amor desmedido a... Hola, parece que se me ha ido la imagen, no sé si me siguen escuchando. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? ¿Me escuchan bien, Rogelio? Te vemos y te ¿Rogelio? escuchamos, tranquilo. Ah, bueno, se me borró en un momento la pantalla, pensé que habíamos perdido contacto. Les decía que la versión impura, por llamarla así, del federalismo es el localismo, es decir, el amor desordenado por un lugar a expensas del resto. Es decir, quien se concentra creyendo que la ciudad o la provincia donde vive es el ombligo del mundo y solo trabaja para beneficiarla a ella, lógicamente eso es una versión impura del federalismo, un federalismo disociante y no aglutinante.
La versión impura del unitarismo es el centralismo, es decir, la concentración en un centro, en un punto de un país, del poder político y del poder económico. Y eso en la Argentina es lo que estamos viviendo. Es decir, tenemos en la práctica un sistema centralista. También Alberti lo decía, me lo van a escuchar citar muchas veces y en mis libros lo cito, pero te cansancio, hasta las náuseas. Decía Alberti a fines del siglo XIX, las provincias están gobernadas por Buenos Aires y la historia argentina no ha sido sino un único combate entre el puerto único por un lado y las provincias por el otro. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Y aquí un poco vamos a hacer algo de historia, muy abuelo de pájaro, para entender. Hubo condicionantes, como hay siempre, geográficos e históricos y de otra naturaleza, pero me concentro en estos dos. El primer condicionante geográfico fue que el territorio de lo que hoy es la Argentina, cuando era parte del Imperio Español y empezó a ser conquistada o ocupada por España, no se podía acceder por el Atlántico, porque la parte que le había tocado después del Tratado de Tordesillas a España había quedado ocupada por Brasil, por Portugal, es decir. Y el acceso era solo por el Río de la Plata, porque más al sur había costa sobre el Atlántico, pero no estaba ocupado, había tribus que no se habían conquistado. Entonces, el puerto de Buenos Aires, que era el puerto de acceso hacia el continente por el Atlántico, adquirió una importancia enorme, lo cual está bien, cumplió un papel importantísimo. Pero se empezaron a sumar algunos elementos. En primer lugar, el desarrollo económico que tuvo con el tiempo ese puerto fue muy grande, hubo fortunas inmensas, porque hubo mucho contrabando. Un porteño que es Pacho O'Donnell dice que Buenos Aires nació por el delito, no lo digo yo que soy cordobés y no quiero ofender a nadie, lo dice Pacho O'Donnell, porque realmente el contrabando fue terrible, fue una lucha brutal de Hernandarias y de otros gobernantes para poder controlarlo, pero fue tremendo, sobre todo el contrabando de esclavos africanos por el puerto de Buenos Aires. Y Carlos III, un Borbón, no era una Austria, ¿qué hizo? Nos hizo algo que para mí fue un daño inmenso. Primero expulsó a la Compañía de Jesús, que para Córdoba fue una puñalada, porque Córdoba era la capital de la provincia ejércita del Paraguay. Gracias a la Compañía de Jesús, Córdoba tuvo la primera universidad y la única durante 200 años, fue la docta, porque tenía una clase dirigente muy bien preparada y aquí venían a estudiar y prepararse todos los del virreinato y de otros virreinatos incluso. Las expulsó. Eso nos hizo un daño enorme, en particular a los cordobeses, pero a la Argentina en su conjunto. Y 9 años más tarde de hacer esto, creó el virreinato del Río de la Plata e hizo algo que una Austria no hubiera hecho jamás: poner la capital en el puerto único. Porque el de Montevideo había sido creado hace muy pocos años antes, todavía no estaba en condiciones de competir. Después sí, fue una competencia grande con Buenos Aires. Pero el puerto único y el lugar donde se había desarrollado una enorme riqueza, ponerlo como centro de poder político de un territorio tan grande era realmente condenarlo a un centralismo tremendo. Cuando en 1810 viene la Revolución de Mayo, comienza, en nombre de Fernando VII, la Junta porteña, a tratar de dominar todo el virreinato y manda ejército de ocupación a las ciudades que no se sometieron. Acá Córdoba mandó un ejército, nos fusilaron a 5 hombres de los más prominentes y nos sometieron, nos nombraron los gobernadores, nos sacaban los cabildantes y ponían lo que ellos querían, etc. Eso siguió durante muchos años con una guerra civil. Vino Rosas, que dominó durante 17 años desde Buenos Aires con la plata de la aduana del puerto, y hasta 1853, en que el levantamiento de Urquiza, la batalla de Caseros, Rosas es derrocado y sancionamos la Constitución de 1853 en Santa Fe. Ahora bien, Buenos Aires estuvo ausente, porque si bien mandó primero sus diputados, después los retiró, se separó y quiso erigirse en un país independiente y pretendió que Estados Unidos y Europa lo reconocieron. No lo hicieron, no lo consiguió afortunadamente. Ahora bien, la Constitución de 1853 lo dice claramente. La nación fue una creación de las provincias, la nación como Estado organizado. Fue una creación de las provincias. Es decir, las provincias crearon la nación delegándole facultades que originariamente tenían ellas. Ellas se habían erigido en dueñas de su soberanía, porque no había un poder central, o el que había no lo reconocían porque quería imponerse a la fuerza.
Entonces, en 1853 delegan facultades. ¿Qué facultades? La de sancionar leyes sobre comercio y navegación, por ejemplo, la de establecer aduanas provinciales, la de acuñar moneda o emitir billetes sin autorización del Congreso, la de dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, etc. Sin embargo, en el artículo 104, hoy 121, conservaron expresamente todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Es decir, solo la nación, el gobierno federal, tiene el poder que las provincias le otorgaron en la Constitución. Todo lo que no le otorgaron, las provincias lo reservan. Eso hasta el día de hoy, en teoría. Ahora bien, Alberdi, y vuelvo a él, nos decía claramente que no hay federalismo político si no hay federalismo fiscal. Porque si alguien concentra la recaudación impositiva, es decir, toda la riqueza del Estado, en un punto del mapa, obviamente las provincias carecen de los recursos necesarios para poder ejercer un federalismo pleno en todos los órdenes. Entonces no hay federalismo real si no hay federalismo fiscal. Y Alberdi, que en su libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina desarrolló cómo debía ser, cómo debía funcionar ese sistema que estaba consagrado a sus principios en la Constitución, decía que el sistema argentino en esta parte consiste, a ver, lo voy a leer textualmente, consiste precisamente en esa descentralización que ha hecho la prosperidad interior de la Inglaterra, de los Estados Unidos, de la Suiza y de la Alemania. En lo administrativo y no en lo político está el mérito de las federaciones. ¿Y qué decía la Constitución en materia fiscal? Bueno, en el artículo 4 establecía cuáles eran los fondos del Tesoro Nacional, es decir, los fondos que debían estar en manos de la nación. Y ese Tesoro Nacional, como lo llama, estaba formado del producto de los derechos de importación y exportación, derechos aduaneros, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos o operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación. Y esas contribuciones, es decir, impuestos que podía crear la nación para urgencias, estaban establecidos claramente en el artículo 67, hoy 75, en su inciso 2. El artículo 67, actual 75, establece las facultades del Congreso de la Nación. Y en el inciso segundo decía que podía crear impuestos directos, que son los impuestos que gravan los bienes y la renta. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, en Argentina, el impuesto al patrimonio, el impuesto a los inmuebles, etc. Pero que por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. ¿Qué significa esto? Excepcionalmente. Joaquín B. González lo dice, que esta seguridad común y bien general y defensa, cuando se ofrecen con caracteres graves y urgentes, el Congreso puede crear por tiempo determinado, corto, impuestos directos. Y Alberti también lo dice, la Constitución solo se lo admite en el carácter de contribuciones extraordinarias. Y los impuestos indirectos, directamente, valga la contradicción, la Constitución no le permite a la nación, es decir, no están delegados, y al no estar delegados los reservan las provincias, y así fue, hasta que a comienzos del siglo XX la nación empezó a crear impuestos indirectos, que son los que graban los gastos, fundamentalmente, el consumo, entre nosotros el IVA, fundamentalmente. Empezó a crearlo, y las provincias dejaron que lo hicieran. Y no se valieron del Senado de la Nación, que es el gran órgano del federalismo, donde las provincias tienen mayoría. Y bueno, se sintieron cómodas que lo hiciera la Nación. Y creó impuestos indirectos. Y luego creó impuestos directos, que solo podía hacerlo en situaciones de emergencia y por corto tiempo, como el impuesto a las ganancias, que era el impuesto a los réditos al principio, y después el impuesto patrimonio. Y los hizo permanentes. Y esto fue avanzando en la apropiación de los recursos que eran de las provincias con la tolerancia, si no la complicidad de ellas. Esto generó reacciones, discusiones, y entonces se trató de atenuar esta apropiación indebida e inconstitucional a través del sistema de lo que se llama la coparticipación. Es decir, repartamos esto de lo cual yo me apropio, que es de ustedes,
y le doy una parte. Vamos a ver de qué manera, pongámonos de acuerdo, qué le reparto a cada uno. Esto era incorrecto, era inconstitucional, y debió haberse corregido, pero no se corrigió. Para colmo, en 1994, dos señores poderosos que se llamaban Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín firmaron un acuerdo, el Pacto de Olivos, y impulsaron una reforma constitucional en la cual, en el artículo 75, pasó a ser el 67-65, le concedían a la nación facultades concurrentes para cobrar impuestos directos, indirectos. No dice nada sobre los impuestos directos, pero con lo cual siguen siendo excepcionales, pero en la teoría, en la práctica son permanentes. Para colmo, pone una cláusula adicional, la reforma del 94, la cláusula número 6, que dice que antes del año 1996 debía modificarse la ley de coparticipación. Hasta el día de hoy no se ha hecho. Y no se va a hacer, porque le exige una mayoría agravada que no se va a conseguir nunca. Hoy la coparticipación se guía por la ley 23.548, que dice que las provincias no pueden recibir menos del 54,66% de la masa coparticipable y no menos del 34% de todos los recursos tributarios que cobra la nación. Pero eso fue cambiando y ese 54,66% fue aumentando en manos de la nación hasta llegar en 2011 a un límite ya escandaloso y yo diría que obsceno. Ese año los recursos públicos recaudados por la nación fueron el 84,4% y las provincias se quedaron con el 15,6% restante. Es decir, una burla a la ley. Y las provincias lo aceptaron. Y sí, insisto en esto, en que las provincias lo aceptaron. Porque el centralismo nunca habría llegado al extremo que ha llegado en Argentina si las provincias se hubieran puesto firmes. Hay muchos gobernadores que se autotitulan federales, levantan monumentos a los próceres del federalismo, pero no he visto nada que sus diputados, porque tienen diputados propios, algo muy antirrepublicano, pero es así, hayan presentado proyectos de ley para cambiar por lo menos la ley de coparticipación. Ya veremos que esto para mí no alcanza, pero por lo menos hubiera sido algo. Y desde 1994, esa misma reforma, la ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser autónoma, recibe coparticipación. Dicen ellos que lo que reciben es poco en función de lo que recaudan en impuestos, pero ahí hay una trampa, porque la mayor recaudación es ficticia. ¿Por qué es ficticia? Porque la mayoría de las empresas más importantes del país tienen su domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires y ahí tributan. Y tienes ahí sus directorios. Y ahí tributan. Entonces aparece, pero tienen sus empresas y tienen sus fábricas afuera, en otras provincias. Entonces, la ciudad de Buenos Aires aparentemente cobra mucho más impuestos, pero son ficticios, porque en la ciudad de Buenos Aires no hay muchas fábricas, no hay espacio, no hay empresas de producción. Habrá algunas, pero no hay como hay en otros lados. Bueno, pero esto no es lo más grave. Este agravio del 84,4% que ha cobrado la nación tiene otro componente que lo hace más grave aún, el gasto nacional. Es decir, de ese 84,2% con que se quedó la nación, en el año 2008 la ciudad de Buenos Aires absorbió el 73,5%. ¿Se dan cuenta? La nación se quedó con el 84,2% y de eso lo invirtió el 73,5% en el 2008. Ya vamos a ver que fue grabando. ¿En dónde? En un punto del mapa que tiene el 7,5% de la población del país y el 0,007% del territorio nacional. ¿Cómo lo hizo? ¿O cómo lo hace? A través de dos mecanismos. Primero, a través de instituciones y servicios. El país le ha pagado y le sigue pagando, porque se las ha transferido a algunos, le sigue pasando plata, que se llama a través de fondos discrecionales, la policía, la justicia, las cárceles, institutos de menores, 11 hospitales, escuelas, 12 museos, 4 canales de televisión, varias radios, subterráneo, única ciudad que lo tiene. Se lo pagamos todos los argentinos en 1913 cuando tenía 1 millón de habitantes, es decir, bastante menos de lo que tiene hoy Córdoba o Rosario. Trenes urbanos, únicos del país. Trenes suburbanos, también porque el resto del país prácticamente no hay trenes.
los que había los levantaron. Ómnibus, que si bien son privados, sin embargo los administra la nación y los subsidia de modo tal que el boleto de ómnibus urbano en la ciudad de Buenos Aires es mucho menor que en el resto del país. Tienen el único teatro nacional, la única biblioteca nacional, museos, centros culturales, salas de exposición, institutos de teatro, de antropología, de cinematografía, etc. Le construimos una terminal de ómnibus, un mercado frutihortícolas, y en un momento llegó a tener 2 hipódromos la nación en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso se lo pagaban todos los argentinos. Agreguemos algunas otras cosas a la empresa de Aerolíneas Argentinas, un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, durante muchísimos años, hasta la gestión anterior de Macri, que empezó la revolución de los aviones y lamentablemente se interrumpió, el único lugar de donde salían vuelos al exterior y ingresaban vuelos desde el exterior eran los aeropuertos de Ezeiza y de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el único punto del mapa en la periferia era... Imagínense otro país de las dimensiones como este, como puede ser, o más grande incluso, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Brasil. Es impensado esto. Bueno, y esa aerolínea, como es del Estado, es la pérdida. Tiene un déficit brutal. Y ese déficit lo pagamos todos los argentinos. Y hubo también, hasta hace no muchos años, la imposibilidad de viajar de Córdoba, por ejemplo, a Tucumán, a Salta, a Neuquén, o a Río Gallegos, o a Chaco. Porque había que pasar por Buenos Aires. De eso un poquito fue cambiando, pero no del todo. Y no sabemos qué va a pasar después que termine este stop de los servicios de aerotransporte. Además, el segundo mecanismo, este es el de las instituciones y servicios, los subsidios y los fondos discrecionales. Los subsidios que reciben los habitantes de Buenos Aires en concepto de electricidad, gas, combustible, es enorme, a punto tal de que las facturas de gastos de energía, gas y combustibles es mucho más barata en Buenos Aires que en todo el resto del país. Y en el caso de con los combustibles, con el agregado de que es la ciudad que está más distante de las fuentes, es decir, de los yacimientos petrolíferos. El soterramiento, es decir, el meter bajo tierra los trenes, bueno, no les basta con tener trenes urbanos, sino que además los quieren también meter bajo tierra, como los subterráneos, unir las estaciones de trenes bajo tierra. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento, por ejemplo, un presupuesto mayor que el presupuesto de Santiago del Estero, por ejemplo, en todo un año. El transporte urbano lo maneja la nación. Las cloacas y el agua corriente que en el resto de la Argentina se lo paga cada municipio o cada provincia, según el caso. En el caso de Córdoba, el municipio. Allá no. Primero fue de la nación todo, porque era obra sanitaria de la nación. Cuando obra sanitaria de la nación se traslada a las provincias, sigue existiendo obra sanitaria de la nación en Buenos Aires. O sea que cada provincia pasó a pagarse el agua corriente y las cloacas, pero Buenos Aires siguió siendo pagada por todos los argentinos. Cuando se privatizan, pasa más o menos, eso se equilibra porque ya es una empresa privada. Pero en el año 2006 se vuelve a estatizar la de Buenos Aires y se llama AISA, Agua y Servicios y Salubridad Argentina, algo así. Eso lo pagamos todo, le pagamos el agua corriente y le pagamos las cloacas, y con unas inversiones multimillonarias que, ya digo, son mayores que muchos presupuestos provinciales de todo un año. Además, la limpieza de los ríos, una empresa nacional, pagada por todos los argentinos también con cifras multimillonarias, se llama ACUMAR, se llama Administración de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Para que vean, en 2011, Buenos Aires recibió, en concepto de coparticipación y leyes especiales, 38.726 pesos por habitante. 38.726. Lo cuento por habitante para que veamos, para que se compense, digamos, las diferencias demográficas. Santa Fe, 8.457. Mendoza, 8.124. Córdoba, 8.109. Misiones, 7.704. Es decir, un porteño en el 2011 valía por 5 cordobeses, recibía por 5 cordobeses. Y hay otras cosas. El puerto de Buenos Aires es un puerto absurdo. Es un puerto fluvial
que tiene costos operativos de los más altos del mundo por problemas de estadía y de peaje. El famoso River Plate Toll Surcharge es uno de los más altos del mundo, creo que el más alto del mundo. Por ejemplo, una tonelada de carga movida en Buenos Aires cuesta $12, mientras que en los países vecinos cuesta la mitad. A lo que se debe añadir que hay que dragarlo permanentemente con erogaciones altísimas que lo pagamos entre todos. Ya Alberti también lo decía a fines del siglo XIX, y decía textualmente: que gaste 10 millones en hacer puertos un país que no los tiene naturales, se concibe, pero que cierre sus puertos naturales para darse un puesto imposible, solo es locura de una nación que no se gobierna a sí misma, de una nación conquistada, como está la República Argentina, por la ciudad que le absorbe geográficamente su renta. Bueno, hay muchos ejemplos. El cine argentino, se llama argentino, pero es porteño, está financiado por el Estado Nacional a través del Fondo de Fomento Cinematográfico y administrado por el Inca. Y está concentrado casi exclusivamente en Buenos Aires, que además es el escenario obligado de todas las producciones, porque si me dijeron, en Buenos Aires filman películas en todo el país, bárbaro. Yo les invito a ver si alguna vez alguno de ustedes ha visto una película argentina que se desarrolla en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la ciudad de Salta, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Rosario. En el campo sí, en los pueblitos a veces también, pero en las ciudades importantes del resto del país nunca, jamás son escenario de una película nacional, entre comillas. Bueno, ya lo dije antes, las industrias ponen muchísimas, tienen sus directorios y su domicilio fiscal, aunque sus plantas de producción estén en otros lados. El grupo de los 6, que según Infobae reúne a los principales referentes de la industria, los bancos, el comercio, el campo, la construcción, etcétera, en su totalidad está integrado por empresarios que viven en Buenos Aires. Las cámaras y asociaciones de productores de bienes cuyos insumos están a cientos de kilómetros de distancia, como pueden ser los tabacaleros, los azucareros, los lecheros, los petroleros, los textiles, están en Buenos Aires. Las agrupaciones sindicales y empresariales de alcance nacional, allí. Las asociaciones profesionales de segundo grado, también. Y las controlan los partidos políticos nacionales, también. De manera que, perdón, tengo mudo el teléfono, pero me ha entrado una llamada, así que ya le he cortado. ¿Siguen escuchando bien? ¿Siguen oyendo bien, Rogelio? Perfectamente, Prudencio, perfecto. Rogelio. ¿Hola? Perfecto, Prudencio, te escuchamos Rogelio, muy bien. ¿siguen escuchando bien? Sí, sí, te ¿Hay escuchamos. algún problema? Ay. No, te escuchamos bien, Prudencio. Hola, Rogelio. Sí, te escuchamos muy Rogelio. bien. Prudencio, te escuchamos bien. Ahora no. Ahora no te escuchamos. Has puesto silenciado el micrófono. A ver, has silenciado el micrófono. Dame un segundo a ver si puedo. Ayudarte a que lo actives. Hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchas ahora, Rogelio? Perfectamente bien. Hola. Te escuchamos muy bien. Hola. Sí te escuchamos. Hola. Caramba, ¿qué ha pasado? Te escuchamos muy bien, Prudencio. Hola. Hola. Ya te digo. Hola. Sí te escuchamos, Prudencio. Bueno. Hola. ¿Se escucha? Te escuchamos, Prudencio, te escuchamos. Bueno. Voy a salir y voy a volver a entrar. Hola. Sí, salí y volví a entrar. Bueno,
un minuto más, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Prudencio. Prudencio, ¿escuchás? ¿Escuchás, Prudencio? Hola, hola. Sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Hola. Bueno. Te escuchamos nosotros. Bueno. Hola. ¿Escuchás, bueno, Prudencio? No. ¿Me escuchás? No nos está ayudando la tecnología. Vamos a ver si podemos... Bueno, ahí está probando nuevamente Prudencio porque se ponía interesante la charla y tuvimos esta dificultad. A ver si ahora puede, si podemos darle una ayuda. Prudencio, ¿escuchás? Hola. Rogelio, si me escuchas, haceme una señal. Bueno, yo no los escucho a ustedes, lamentablemente no sé qué ha pasado, se me ha borrado a mí el audio, pero voy a seguir. Lo que pasa es que no voy a poder escuchar las preguntas, es una lástima. Les decía que, bueno, se suman una serie de cosas que hacen de nuestro país un país donde el centralismo realmente es tremendo. Les decía, por ejemplo, que los partidos políticos de jurisdicción nacional tienen todo su sede en Buenos Aires, y eso es muy importante en el mantenimiento del centralismo, porque como acá tenemos un principio que para mí es muy poco republicano en la mayoría de los partidos, que es la disciplina partidaria, es decir, el legislador cumple la orden que le dan en el partido cuando vote en el recinto de su cámara, y no, con lo cual le está defendiendo los intereses del partido y no los del pueblo que lo eligió. El hecho de que estén los partidos nacionales gobernados desde Buenos Aires incide enormemente. Los dos principales partidos políticos de la Argentina están gobernados desde Buenos Aires. Y, de hecho, un liderazgo político alcanza a nivel nacional solo cuando el individuo sale en los medios de comunicación porteños, porque la centralización en la televisión y en los medios de comunicación es monstruoso. Cualquiera de ustedes, estoy seguro, que mira mucho más programas de televisión de Buenos Aires que de Córdoba. ¿Por qué? Hay más y quizás probablemente son mejores, pero eso revela hasta qué punto una ciudad como Córdoba está subordinada culturalmente desde el punto de vista de los medios de comunicación a lo que se hace en Buenos Aires, del cual recibimos permanentemente. Yo veo que incluso hasta en el lenguaje adoptamos permanentemente palabras que no son nuestras. El ómnibus, por ejemplo, que siempre le hemos llamado así, acá en Córdoba ya no se usa la palabra ómnibus, es colectivo, y en cualquier momento vamos a escuchar que tenemos micro. Vamos a tener, no sé, qué sé yo, comíamos praliné y bueno, ahora parece que se llama garrapiñada. Comíamos ancua o pururú y ahora se llama pochoclo. Es decir, está bien, no tienen mayor importancia, pero eso nos da la pauta. Los choros, como está en el diccionario de la Real Academia, porque es una voz que viene del lenguaje de los españoles andaluces, ¿no es cierto?, los gitanos andaluces, del caló, el choro como ladronzuelo. Ahora en Córdoba he escuchado hablar de chorros. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires le agregan una R y parece que acá también lo hemos copiado. Y eso que nos decimos federales, los cordobeses, ¿no? Bueno, además agrego otra cosa.
el centralismo ha traído el populismo, porque el populismo requiere concentración. El populismo no funciona si no hay un poder concentrado en una persona o en un grupo muy pequeño y concentrado geográficamente. Cuando llega el populismo de la mano del Perón, en 1946, ya tenía concentrado el poder político y el poder económico en forma geográfica, en el ámbito geográfico, o sea que le resultó mucho más fácil hacerlo. ¿Y qué es lo que hizo? Aumentó esa concentración a través de la demografía. Como se habían empobrecido muchas provincias por el centralismo y mucha gente que allí vivía no podía vivir de su trabajo, es decir, estaba en situación de pobreza, y la ciudad de Buenos Aires era opulenta y había mucha riqueza y había trabajo, empezó a estimular a que se fueran a vivir allí. Y entonces la ciudad de Buenos Aires fue rodeada por un bolsón de pobreza que ellos ahora llaman conurbano, otro mamarracho lingüístico porque no existe esa palabra en lengua castellana, y llegaron al punto de que hoy el 35% de la población de todo este inmenso país está en el 0,9% del territorio. Es decir, esto es una cosa planificada, porque eso le permite al peronismo ganar fácilmente la provincia de Buenos Aires, que es además la más poblada de todas. Ya en la provincia de Buenos Aires está casi el 40%, si sumamos todo. Y si ganan esa provincia, ganar la presidencia de la nación se hace mucho más fácil, con el agregado de que también en 1994 tuvieron la gran ayuda de la sustitución del sistema de elección del presidente de la nación, que era por electores, en donde las provincias tenían una presencia mucho más fuerte, por el sistema de elección de voto directo con un único, como el país como un único escenario nacional. Eso ha hecho de que prácticamente uno de los departamentos, como le llaman allí, de los partidos del llamado conurbano, tiene mucho más fuerza en la elección presidencial, mucho más presencia, pesa mucho más que La Rioja, que Catamarca, que Santiago del Estero, que Formosa, etc. Y bueno, y esas provincias en que se han convertido en feudos, a los que resulta más cómodo que la nación recaude todo, porque ellos no producen. Los señores feudales les conviene tener pobre a su gente porque eso es lo que favorece el clientelismo, el voto a cambio de lo que le doy, que no es mi dinero, sino el dinero público que ellos mismos me han confiado. Y bueno, entonces es más fácil el sistema. Ahora bien, para terminar, ¿cómo solucionamos esto? Porque esto es lo importante. ¿Cómo solucionamos? Yo creo que hay muchos cambios que hacer, pero fundamentalmente entiendo dos. Yo les decía al comienzo que no hay federalismo político si no hay federalismo fiscal. Entonces hay que cambiar el régimen fiscal. ¿Y qué hacemos? Muy simple, volver a la Constitución de 1953. Los impuestos los cobran las provincias. La nación tiene los recursos que fija el artículo 4 de la Constitución. Y las provincias recaudan todos los impuestos. En todo caso, coparticipan las provincias a la nación para ayudarla a llevar adelante algunos emprendimientos, algunos gastos que no le alcance con las rentas previstas en el artículo 4. Y también pueden coparticipar a un fondo de redistribución para las provincias que no pueden con sus propios recursos, que lo van a poder con el tiempo si hacen las cosas bien, pero que por el momento no les alcanza, entonces también colaboramos. Por supuesto, hay solidaridad entre las provincias, pero ojo, controlando estrictamente que esos recursos que las provincias que recaudan más le dan a las que recaudan menos, no vayan al bolsillo del señor feudal de turno, sino que se inviertan en desarrollo, en inversión, en creación de fuentes de trabajo. Y por otro lado, la segunda, para mí, medida que hay que tomar, el traslado de la capital. El traslado de la capital se podría ver mucho y ya el tiempo se me ha ido, de manera que no voy a extenderme, pero creo que es indispensable. Vivimos una vergüenza argentina, que la capital legal de la República es la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones, desde el año 1987. La votó la ley, el Congreso de la Nación, y todavía está vigente, pero la capital real no es esa, sino Buenos Aires. Es decir, es la prueba de la falta de respeto que tenemos por la ley, la falta de conciencia republicana de los argentinos. Yo creo que el traslado de la capital es indispensable y yo aprovecharía al trasladarla
separar los tres poderes, porque una de las asignaturas pendientes del sistema republicano que tenemos es que los poderes judicial y legislativo están muy subordinados al poder ejecutivo, con lo cual acentúa el centralismo y acentúa, por supuesto, la concentración de poder personal, que es el populismo. Esta interrupción ha hecho que un poco se corte, hubiera querido decir otras cosas más, pero no quiero cansarlos. Doy por terminado y no sé cómo vamos a hacer para enterarme yo de las preguntas que pueda haber, porque no tengo audio. Prudencio, ¿me escuchás ahora o no? Bueno, les pido un minuto, voy a cortar, ya volvemos, veo si podemos resolver, solo 2 minutos para ver si podemos resolver el problema. No se vayan. Bueno, estamos nuevamente, ya le vamos a ir escribiendo las preguntas a Prudencio a través del chat. Bueno, ya estoy de nuevo con el que ustedes me escuchan.
Contestame si me escuchan bien, por favor, Rogelio. Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces, Perfecto. estoy dispuesto, si hay alguna pregunta, algún comentario, a escucharlo. Lo que pasa es que va a tener que ser breve porque tiene que escribirlo Rogelio. A ver, Valentín Cot. Pero voy a ponerme unos anteojos más, de leer más de cerca. ¿Cuál cree que es la solución al problema de los feudos provinciales? ¿Cómo se saca del poder a un dictador como Ifrán? Vaya pregunta, la pregunta del millón. Me gustaría tener la respuesta categórica. Yo creo que la única forma de hacer que la democracia republicana funcione es ejercitándola y educando al soberano. La Argentina llegó a ser lo que fue, en buena medida, no solo por la Constitución del 53, por el federalismo, por todo eso, sino porque desarrolló un programa educativo que fue una ley que adoptaron todos los gobiernos y la continuaron. Es decir, fue un acuerdo de Estado, un principio básico de Estado. Y eso hizo que el ciudadano, que es el protagonista en el sistema democrático y republicano, sea el que, al estar educado y al poder proveerse a sí mismo de los recursos para vivir él y su familia, no elige a señores feudales, sino que se convierte en un ciudadano que elige a los mejores gobernantes. Ese es un proceso largo, no lo vamos a lograr en poco tiempo. Pero si las provincias controlan la plata que participan a esas provincias manejadas por señores feudales y les obligan a invertir esa plata en desarrollo, en crecimiento, en creación de fuentes de trabajo y en educación, entonces con el tiempo esas provincias irán educando a sus votantes, desarrollando fuentes de ingreso y de trabajo y terminarán dejando de ser feudos para convertirse en provincias republicanas. No es sencillo, pero creo que es la única forma. ¿Es posible que la subordinación partidaria sea el gran enemigo actual del federalismo? No sé si el gran enemigo por antonomasia, pero sí evidentemente un gran enemigo. Hemos visto, yo lo he visto en la legislatura de Córdoba, no solo, no en alcance nacional, pero sí en el alcance provincial, como, por ejemplo, los legisladores que representaban a un departamento, yo he sido senador durante 10 años, a veces estaban obligados a tener que votar por imposición de su partido político, por la disciplina partidaria, a favor de leyes que iban en contra de su propio partido, de su propio departamento. Es decir, evidentemente en el orden nacional se replica eso y los partidos nacionales imponen a veces votos que no son precisamente en favor de ese distrito. Y los señores feudales, por supuesto, ponen diputados y senadores en las listas que sean obedientes ejecutores de su mandato y a ellos les conviene que el sistema siga así. Espero haber respondido. Podemos, a Santiago López Repesa, podemos decir, quiero que sos vos, Rogelio, ¿no? Bueno, podemos decir que existe un paralelismo entre localismo y nacionalismo. Y el nacionalismo sería sin duda también un afecto desmesurado a la nación que impide, es decir, la cierra al resto del mundo y la mira con una mirada estrecha y en un mundo integrado como el que vivimos, globalizado, evidentemente eso es dañino. El localismo, sí, supongo que tiene una vinculación. No sé si con certeza podría decir que el localismo es un paralelo al nacionalismo, pero yo creo que se dan la mano. Gustavo Gavilio, Rogelio Salim me pregunta, acá está Gustavo, la tuya. Ese es el sistema de separación de poderes de la República de Sudáfrica, uno de los 22 o 24 países federales del mundo. De hecho, Argentina es el único país del mundo cuya capital es un puerto. Sí, hay países que tienen capitales en los puertos o cercanos. Por ejemplo, el Reino Unido de Gran Bretaña tiene su capital en un puerto que es de Londres, pero es un puerto fluvial en una isla que está rodeada de mar. O sea que es un puerto de segunda categoría. Y lo mismo Lima tiene un puerto cercano que es el Callao, que no es el más importante, pero no es ciudad-puerto. Roma lo mismo pasa con el puerto bueno, no me acuerdo en este momento cómo se llama,
del puerto de Roma. Pero evidentemente eso es una cosa que me hubiera gustado decirla, pero no ha habido tiempo, porque las capitales no deben estar en los puertos. En una época fue porque eran más vulnerables. Cuando apareció el avión de guerra, ya fueron tan vulnerables las ciudades interiores como las ciudades puertuarias. Pero la otra razón es porque cuando en el puerto, que es un centro de poder económico, se concentra el poder político, el centralismo ya está presente. Y la conciencia territorial de los habitantes y de las clases dirigentes de los puertos suele ser muy baja. ¿Por qué? Porque tienen la mirada puesta al mar o al río que los lleva al mar, que es donde viven y obviamente donde viene su riqueza, y la espalda vuelta a la tierra. Entre los argentinos siempre decimos que los porteños no saben lo que pasa en el resto del país y creen que todo un enorme conglomerado al que llaman interior, 2.800.000 kilómetros cuadrados, con diversidades enormes, geográficas, culturales, económicas, etcétera. Y bueno, ¿qué pasa en el interior? Te preguntan a veces. Es como si esta amalgama enorme fuera una cosa, fuera todo lo mismo. Bueno, no hay conciencia territorial, con todas las excepciones del caso, pero es muy común que no las haya. A ver, Marcelo Camisa, ¿qué le parece la sanción que impusieron al legislador radical por un comentario en Twitter? Bueno, no es el tema de hoy, pero creo que ha sido una desmesura absoluta. Posiblemente la mención de los Falcon Verdes de la legisladora de Ferrari no haya sido oportuno, quizá no haya sido prudente, pero claro, no ha cometido una falta grave como para que la hayan suspendido por 6 meses y le hayan quitado las posibilidades de integrar un cuerpo en la legislatura. Puede ser una barbaridad, es valerse de una mayoría circunstancial para perseguir al adversario. Me parece realmente un antecedente muy triste para Córdoba, que en este aspecto seguía siendo una de las provincias donde mejor funcionaba o menos peor el sistema republicano. María Pía Bustos es mi hija, así que con todo gusto le voy a contestar. María Pía, ¿cómo estás? En provincias pequeñas como Catamarca, María Pía vive en Catamarca, nació allá y se casó con un catamarqueño y tiene 3 catamarqueñitas que son divinas y que yo no las veo desde noviembre, así que les extraño mucho. Dice, en provincias pequeñas como Catamarca, la universidad tiene un rol protagónico en la educación de su pueblo para razonar los feudalismos y la manipulación maniqueísta de la población empobrecida. Sí, María Pía, efectivamente, es así. Yo he vivido 3 años en Catamarca, la conozco bien, voy a menudo o iba cuando podíamos. Y sí, Catamarca está haciendo esfuerzos importantes porque Catamarca ha sido siempre una provincia muy culta. Y yo creo que está logrando avanzar en eso para convertirse en una provincia de nuevo. Fue una de las más importantes. En 1778, en la población de la Argentina, la provincia más poblada era Córdoba, la que le seguía era Buenos Aires, después seguía Santiago del Estero y después Catamarca, para que vean lo que fue. Gustavo Gaviglio, de nuevo, estoy convencido que dicha reubicación y separación de poderes en 3 capitales debe ser el Ejecutivo en el NOA, el Legislativo en el NEA y el Judicial en Cuyo. Sí, Gustavo, creo que sería una de las formas, por supuesto. Yo soy partidario de que estén en las provincias, siempre en las provincias históricas, porque son las que tienen más conciencia del pasado, de la historia, de su identidad regional, etcétera. Pero sí, yo la separaría. Tendríamos que abrir una discusión para ver cuáles son los mejores lugares. No pondría el Ejecutivo en una ciudad grande, sino en una ciudad más bien mediana o pequeña, para que se vayan allá a trabajar por el país y no a ir al teatro, salir a comer o vivir en una ciudad grande que por lo general ofrece muchas cosas de ese tipo. Santiago López Repesa, ¿qué medidas crees necesarias y posibles para, a ver, se me ha tapado justo con un mensaje que entró? ¿Qué medidas crees necesarias y posibles realizar para revertir este centralismo? Bueno, precisamente yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar, pero las 2 más importantes, me parece, son esas que mencioné, es decir, devolver a las provincias la facultad de recaudar sus propios impuestos. Por lo que decía Alberdi, gasta bien el que gasta cerca y gasta mal el que gasta desde lejos, porque no conoce la realidad donde va a gastar, y el traslado de la capital. Por supuesto, hay que devolver el espacio aéreo, el manejo del espacio aéreo a las provincias que nunca lo delegaron a la nación. Me dirán, la Constitución del 53 no lo pudo haber hecho porque no existían los aviones.
pero nunca lo hizo después, de manera que los espacios aéreos corresponden a las provincias. Y eso les permitía a las provincias generar, por ejemplo, acuerdos con líneas aéreas comerciales que les permitan conectar sus ciudades con el resto del país y con el resto del mundo. Y entonces no tendríamos centralizado en el 6 Aeroparque los vuelos al exterior y los vuelos también domésticos de la Argentina. Gustavo me insiste con una nueva Brasilia. No sé si estamos en condiciones de hacerla, pero tenemos ciudades pequeñas que la podemos convertir en una capital. A mí me gusta Altagracia. Los cordobeses siempre hemos soñado que Córdoba sea la capital, pero hoy no es conveniente que sea Córdoba porque es una ciudad demasiado grande ya. Pero sí Altagracia, por ejemplo, que es una ciudad pequeña, tiene historia y creo que está en el centro del país además. Pero bueno, es a discutir. El poder no quiere. ¿Cómo se podría forzar? Y es muy fácil, teóricamente. El Congreso de la Nación tiene mayoría en las dos cámaras de gente que no es de Buenos Aires. De manera que si esos diputados y senadores pasaran a votar leyes en favor de sus provincias y del conjunto del país, por supuesto, y no de favor de Buenos Aires, mandados por sus partidos nacionales, entonces eso se lograría. Pero para eso tenemos que hacer los otros cambios, que es la educación y que es eliminar los feudalismos, las provincias feudales. Gustavo Gavilio, también hay que dividir la provincia de Buenos Aires en 5 nuevas. Sí, eso para mí es un problema de ellos, no me preocupa tanto. Que la dividan en 5, serían las 5 más pobladas de la Argentina, automáticamente. Las 5 provincias en que se divide la provincia de Buenos Aires pasan a ser las 5 más votadas de la Argentina, las primeras 5. Pero de todas maneras sí, creo que sería conveniente, pero no lo podemos decidir nosotros, porque si hablamos de federalismo, no podríamos imponerle a una provincia que tiene autonomía y soberanía, que no ha delegado, que se divida. Es decir, no lo podemos hacer. Si lo hacen ellos, en buena hora. ¿Hay más preguntas? ¿Crees que hubo algún cambio en Córdoba, algo como un mini federalismo con el traslado compartido de la capital provincial de Río Cuarto? No, en absoluto. Córdoba no es federal, las provincias no son federales, federal es el país, porque este es un tema que daría para mucho. El país fue creado por las provincias y por eso es fundamentalmente federal. Las provincias crearon la nación en 1853. En cambio, la mayoría de las provincias, con el caso de Córdoba, que se me pregunta, los departamentos y las ciudades del resto de la provincia no crearon la provincia. La provincia la creó don Jerónimo Leo Cabrera cuando fundó la ciudad de Córdoba y le dio su jurisdicción, que antes era mucho mayor porque iba de la cordillera de los Andes al río Paraná. O sea que en su historia, en su nacimiento, jurídicamente, la provincia de Córdoba es una expansión de la ciudad de Córdoba, lo cual no significa que esté justificado el centralismo dentro de la provincia, pero no hay un problema de centralismo en Córdoba. Y yo les decía que en los países pequeños el sistema unitario incluso funciona bien, o sea que en una provincia, cualquiera sea la provincia argentina, aún la más grande, las distancias no son tan grandes, de manera que yo creo que sería dispersar excesivamente el poder. Ahora sí deben tener todas las provincias, y Córdoba la tiene, un sistema de autonomías municipales que les permita gobernarse y también recaudar impuestos por sí misma. Muchos de esos impuestos que les corresponderían en programa a las provincias deben ser delegados a los municipios. A ver, ¿qué más? ¿Cómo serían? A ver. Sí, Viviana Guzmán. Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Cuáles serían las acciones concretas para motivar y lograr conciencia republicana y cívica en la generación de jóvenes adolescentes? Educación cívica. Nosotros teníamos una materia cuando yo era chico que se llamaba educación democrática. Después creo que cambió de nombre, yo no sé cómo se llama, formación cívica, no sé. Pero desgraciadamente no nos enseñan a ser democráticos y republicanos, no los enseñan a nuestros hijos. De manera que creo que esa es el gran igualador social, la educación. La Argentina generó una clase media poderosa que la hizo uno de los mejores países del mundo, recibió a 6 millones de inmigrantes que venían pobres a hacer aquí, con su esfuerzo, su progreso, gracias a qué? Gracias a la educación, por supuesto, fundamentalmente, ¿no es cierto? Pero creo que por ahí que creo que pasa la cosa. Me decía, a ver, Gustavo Gaviria.
Otro aporte es el cambio de sistema electoral que en senadores deben tomarse el ejemplo de Brasil de listas de senadores abiertas. Les recuerdo que hasta 1995 los senadores nacionales no lo elegían el pueblo de cada provincia, sino la legislatura. ¿Por qué era eso? No sé si era mejor o peor, no me atrevo a decirlo, pero ¿por qué era eso? Porque se suponía que los diputados representaban al pueblo de la nación. Los diputados de todas las provincias representaban al pueblo de la nación, a toda la nación, más allá de que fueran elegidos cada uno en su provincia. Los senadores representaban a su provincia, entonces era más lógico que lo eligiera la legislatura de su provincia. De todas maneras, no sé cómo es el sistema en Brasil, así que no puedo responder la pregunta de Gustavo, pero creo que el Senado debe volver a ser el gran órgano federal de la Argentina, el órgano que ponga freno a los avances del poder central. Pues Viviana dice que además de la escuela secundaria, por supuesto. Yo acá, Fraten, yo con solo sacar la coparticipación ya estaría conforme, porque es cortarle las piernas a las provincias que hacen las cosas bien y darle de comer a las provincias parásitas. Por supuesto, evidentemente, que es lo que tendríamos que hacer. Pero ojo, esas provincias parásitas están integradas por argentinos a los cuales les debemos solidaridad, no a sus gobernantes, señores feudales, pero sí a los ciudadanos. Entonces, tomando los recaudos que yo indiqué recién de controlar que esa coparticipación vaya a esos fines y no al bolsillo del mandón de turno, creo que ayudaríamos a que no pasen hambre ni tengan la miseria, pero que se desarrollen y crezcan con su propio esfuerzo. Ahora tenemos ciudadanía y participación, así se llama la materia actualmente, se me ocurre, pero no tiene mucha enseñanza en los cívicos. Sí, lo veo yo, lo veo en los chicos, en los muchachos jóvenes y en los estudiantes. En segundo y tercer año del secundario, Valentín Cotz nos cuenta esto. Política y ciudadanía es lo último en sexto año, claro, por favor. A nosotros nos enseñaban varios años seguidos. Se aprenden varias cosas, pero yo creo que le falta contenido importante. Otra pregunta, ya hemos abusado de nuestro invitado. ¿Algo más que quieras agregar, Prudencio? Sí, discúlpenme, son las 9 menos 20 y creo que nos hemos pasado de tiempo. Para mí ha sido un honor y una enorme satisfacción conversar con ustedes. Me gustaría seguirlo haciendo, pero seguramente ustedes ya tienen que ocuparse de sus propias actividades. Hay dos preguntas más y creo que con esto podríamos cortar. ¿Sería posible en Argentina tener intendentes y gestores no políticos al estilo suizo? Lucas JH me lo pregunta. No sé si es posible, pero sería para mí un anhelo al cual debemos apuntar. Debemos ponerlo como una meta a conseguir. Si es posible o no, ya lo veremos, pero yo creo que deberíamos tratar de que sea así. Realmente Suiza y los países escandinavos en general son en eso un ejemplo. Les recomiendo ver la serie Borgen. Realmente crea envidia, cómo ese pueblo, esos legisladores, esos gobernantes son conscientes, austeros, honrados, respetuosos, es una maravilla. A eso tenemos que apuntar. No salgas hasta que te escriba. Bueno, ese es Rogelio. Bueno, Rogelio, yo doy por terminado porque creo, insisto, que ya sería un abuso seguir pretendiendo llevar esto más adelante. ¿Se podría decir que Argentina es federal a pesar de todo? Lo es teóricamente, de manera que ya tenemos a nuestro favor algo importante. No tenemos más que cumplir lo que dice la Constitución. Los saludo todos y me despido con un afectuoso abrazo virtual. Bueno, Prudencio, muy agradecido. Lamentablemente tuvimos este pequeño inconveniente, pero como buenos argentinos somos capaces de adaptarnos y encontrarle soluciones, atarlo con alambre y seguir adelante. Les agradezco a los auspiciantes, a Sebastián Moreno, abogado, al Centro Urológico del profesor Bengió, a la Fundación de Carlos Hulton, a Arteaga Asociados, que es un lugar de marcas y patentes, a Andrés Brown y a José Luis Acevedo. Muchas gracias también a la gente que maneja la técnica, que hace posible que estemos todos al aire, y principalmente muchas gracias a todos los que se sumaron, que participaron, que preguntaron, y pronto tendremos una nueva charla, así que estén atentos
ayuden a difundir las ideas de la libertad y a través de los canales de la Fundación pueden acercar sus sugerencias para que veamos qué nueva conferencia y qué nueva charla podemos llevar adelante. Mil gracias y será hasta la próxima.